Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Melate a través de la pantalla de tu de televisión en este día, martes 24 de marzo de este año 2015, donde quiero saludar a mi querida 17, la 17ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que en este 24 está de aniversario. A la Guardia Nocturna, a Gabriel Huerta Torres, que es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, compañero mío de guardia, y a toda la 17, que haya sido una tremenda celebración. Lamentablemente me invitaron por razones de trabajo, no pude estar, pero los llevo acá, la querida 17, y un saludo tremendo al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Vamos a iniciar nuestro programa antes de presentar a Alberto Urquiza. Hoy día, música de tensión, Juan Colí. Se nos viene un programa increíble. Anoche, ahí mismo sentado, el señor Juan Cristóbal Foxey, empezamos a hablar de la biografía no autorizada de Cecilia Boloco. No la encontró buena, la encontró basura. Dijo que estaba indignada la familia de Cecilia Boloco, que los Boloco, el clan Boloco, estaba indignado con la periodista Laura Landaeta. Nosotros, en un tremendo trabajo de producción, en la cabeza de Jimena Masferrer, tenemos hoy día a Laura Landaeta haciendo todos los descargos, hablando de este libro, hablando de la biografía no autorizada de Cecilia Boloco. Nos va a contar todos los detalles, Juacolí. Y además, Laura Landaeta es invitada a un programa argentino donde ella se siente pasada a llevar, ninguneada. Ella en comerciales va y se retira y deja la televisión argentina absolutamente pagando. Sí. Todo eso nos viene a contar Laura hoy día acá a Melate Purucia de Televisión, así que no se atreva ni a cambiar porque en cualquier minuto está Laura Landaeta con nosotros. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Pero como es característico todos los días martes, nosotros respetamos también a nuestros panelistas. Está el señor Alberto Urquiza. ¿Cómo está, don Alberto? Muy bien, caballero. Muy bien. Muy bien. Muy Alberto, contento. que siempre viene acompañado de su gorro, de su sombrero y de su pizarra. Muy bien. Así es, porque estamos muy contentos. La gente no se va a cambiar, Daniel. No. A la gente le gusta este programa, la Sí, gente señor. está con nosotros, está firme y eso la verdad es que hay que agradecerlo de todo corazón porque Oiga. hay un gran trabajo, un gran equipo que está haciendo Es el verdad. programa toda la semana. Y es difícil hacer un franjeado, eso está bien. Ajá. Oiga, don Alberto, le quiero decir algo. Primero que todo, usted, su nombre aquí, usted se llama Alberto Urquiza Humildad. Por lo tanto, usted no lo va a decir, yo lo voy a decir. El señor Alberto Urquiza acá dijo que nuevamente íbamos a tener noticias del Villarrica, que nuevamente iba a haber una erupción en el Villarrica, y así ocurrió. Y así ocurrió. Y que iba a temblar y así ocurrió. Lo del Villarrica estaba escrito que tenía que ser así. Hoy día ha estado en actividad y va a volver a estar en actividad y muy intensa. Nótese con cuidado que esto va a tener una actividad más fuerte y que va a haber una erupción mayor y que va a tener... ¿Mayor a la primera y a la segunda? Sí, mayor a la primera y a la segunda. ¿Todavía está taponeado el volcán No, Villarrica? hay una parte que ya está bastante abierta, pero ya está demostrando la actividad. Y les expliqué, normalmente el Villarrica cuando hace erupción lo hace durante un periodo muy largo. Primero advierte, que fue a comienzos de año, y después empieza ya la erupción que normalmente dura entre 1 y 2 años. Es decir, tenemos para todo el 2015 y el 2016, con épocas de calma, con épocas de tranquilidad, y en algún momento van a haber erupciones, pero se va a mantener activo. Y esto obviamente va a tener una consecuencia bastante importante porque en algunos momentos puede afectar tanto a nuestro país, a la gente que vive en las inmediaciones, como a Argentina, que están muy preocupados por la actividad sísmica en Chile. Cuénteme un poquito de esto del volcán Villarrica, la erupción mayor, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que va a pasar? La gente a lo mejor se está preguntando en la Araucanía qué es finalmente que va a pasar ahí. O sea, vamos a ponernos claros, ¿sí? Yo no estoy haciendo predicciones, estoy diciendo lo que está ocurriendo. Nosotros dijimos que iba a haber un nivel de erupción de nuevo y ocurrió. Dijimos que iba a haber sismo, el otro día estábamos hablando en el programa de sismo y en el momento en que estábamos haciendo el programa, a la misma hora empezó a temblar en Concepción. Empezó a temblar en la octava región en Concepción y también después con los días tembló fuerte en el norte. Bueno, por eso claro. queremos retomar ese tema contigo, el tema de los terremotos, con imágenes que tú nos has traído, porque la semana pasada quedamos bien clarito lo que significan los terremotos en nuestro país. Yo quiero que ustedes sientan que hoy día que estamos conversando, quiero que sientan de verdad no el hecho de tener temor a un sismo, sino que vean la realidad de la violencia que puede tener un sismo. Y no estamos mostrando las imágenes más brutales y más salvajes de los terremotos en Chile, estamos mostrando las imágenes actuales, es decir, lo que ocurrió entre el 2010 en adelante. Todas estas imágenes ustedes pueden observar el comportamiento del cuerpo humano y cómo se va moviendo la tierra y en un momento las estructuras, cómo se desplazan, simplemente haciendo imposible la estabilidad de la gente. Cuando uno ve en su casa
¿estamos preparados para un evento de estas características? Y mi respuesta es que habitualmente no lo estamos, siendo que debemos tener una consideración de las camas de los niños alejadas de los ventanales. Tenemos que ver situaciones muy claras en las cuales tenemos que dejar las puertas despejadas, no dejar maletas en los pasillos. Oye, Alberto, porque este tipo de situaciones son cotidianas ¿sabes y qué? es evidente que sí va a ocurrir de nuevo ahora pronto en nuestro país. Eso me dejó marcando ocupado el otro día, incluso por las redes sociales nos preguntaban, muchos decían, oye, don Alberto dijo que lo del lo del terremoto del 2010, el 27F, ahora puede venir otro terremoto de igual manera porque ya estamos en los plazos, porque todo el mundo cuando temblaba fuerte, uno siempre en la zona central tendíamos a decir, no, esto debe ser una réplica del terremoto del 2010. Finalmente tú nos dijiste claro que no es así. No es así. No es así. Nosotros últimamente, de hecho, esta última semana han habido nuevamente gran cantidad de ruidos subterráneos. Yo por lo menos tengo conocimiento de 4 o 5 oportunidades en que ha habido fuertes sonidos subterráneos en la zona de la región metropolitana, principalmente en la zona cordillerana de Santiago. Y es verdad, hay un movimiento, hay un desplazamiento, hay una fuerza intensa que está moviendo nuestro país y en un momento determinado tenemos que estar alerta porque no quiero que ocurra de nuevo lo mismo que ha pasado antes, de no dar las alertas en el momento necesario y simplemente que nosotros estemos preparados. Yo quiero que la gente, hagamos una campaña real, una campaña fuerte para que los colegios y que la gente en sus casas tengan las mochilas de emergencia, que tengan el agua necesaria para poder subsistir durante varios días. Es tan así que tenemos que tener esa mochila de emergencia, es tan así que los niños tienen que estar en los colegios con su mochila de emergencia, es tan así que pronto puede venir un terremoto de las mismas características del 2010. Es tan así. Es tan así porque si no estamos preparados así, simplemente no estamos preparados. Es decir, a nadie yo le podría pedir que no tenga miedo en un terremoto. Es imposible. Si yo, perdónenme, estamos tarde en la noche, yo me cago de susto con un terremoto, pero es evidente. Pero no tenemos que tener el caos de no saber qué hacer y tratar de salir corriendo por la ventana cuando hay una reja. Qué bueno, es decir, tener un interrumpir control. ahí. Excelente, porque usted, ¿sabe qué? El otro día me pareció muy bueno la semana pasada cuando dijo, luego estamos educando a través de Melate qué significan los terremotos, y en esos términos de educación lo que nos faltó tocar es lo siguiente, cómo reaccionar frente a un terremoto. Es muy bueno. Porque todos arrancamos, no sabemos qué hacer. Unos dicen en la puerta o en el marco de la puerta, qué sé yo. ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Primero que nada, la operación Daisy que se hace en los colegios hay que hacerla con los hijos en la casa. Uno tiene que saber, uno tiene que medir las distancias de los techos, los árboles, los cables eléctricos. Uno tiene que saber cuál es el lugar más seguro de su casa. Y para eso lo mejor es preguntarle a personas que a lo mejor saben dentro del área de la construcción, lugares dentro de la casa y fuera de la casa para estar con un lugar seguro en el momento del terremoto. Segundo, saber que alguien de la casa tiene que correr a cortar el agua, a cortar la luz eléctrica de las redes externas. No cortar las llaves, sino que cerrar las llaves de paso, cortar la luz eléctrica de paso para que no haya una corriente que en un momento determinado vaya a afectar la casa provocando un incendio. Altir, perdón que te interrumpa, eso es re importante porque siempre tendemos a correr a qué. Vamos a firmar el adorno que nos regaló la abuelita, a firmarnos algunos televisores, a firmamos un cuadro para que no se vaya a desmarcar. Y nadie, o muy poca gente, que bueno que es lo que estás diciendo, se preocupa de las llaves de paso. Sí. Ir al gas, ir a cortar el automático de la luz, ese tipo de cosas. Pero si una de las cosas más graves en los terremotos a nivel mundial es que justamente hay una gran cantidad de incendios posteriores al terremoto. Y el incendio se provoca por golpes eléctricos y por explosiones con gas. Es decir, lo que usted tiene que hacer es correr a cortar el gas afuera o a cerrar los balones, incluso soltarlos los seguros. En la válvula. Sacarla para que no tener el peligro. Y eso lo hace mientras está terremoteando. Ya. ¿Qué pasa si me pillan un departamento? Ya, aparte de cerrar todas las llaves, qué sé yo, de mi departamento, esto lo estamos hablando en casa, pero en departamento, me voy al pasillo, me quedo al interior de mi casa, ¿qué es lo que hago en un piso 15? Mira, va a parecer extraño lo que yo voy a decir, pero no hay que correr. En un edificio de departamentos no hay que correr. El edificio Alto Río es la experiencia más clara que nosotros tenemos en un terremoto en Chile donde falla un edificio. Toda la gente que murió en el edificio de Alto Río murió por salir corriendo, estaban en las escaleras y en los pasillos. Y de las personas que quedaron atrapadas dentro del edificio, pero que no murieron, estaban todos en sus departamentos. Es decir, si uno está en un piso alto, la verdad es que incluso habría que subir en vez de bajar. Pero la lógica es no huir fuera del departamento, quedarse hasta la puerta del departamento, lamentablemente muy violento, pero eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Oye, importante lo que tú dices, no en los pasillos y no en las escaleras. No en las escaleras de emergencia que tienen los departamentos. No, uno puede ir a la escalera de emergencia después de pasar el terremoto.
pero tal como ocurrió en el edificio Alto Río, la gente corrió y cayó durante el terremoto, el edificio se fue cayendo, se fue desplomando en el momento del sismo. Si esa gente no hubiera corrido, no hubiera muerto. Oye, te quiero hacer una... Esto tiene que ver contigo, pero también tiene que ver con autoridad y tiene que ver un poco también con arquitectura, con un montón de cosas. A mí me encantaba pasear por Santiago y me he dado cuenta que al menos hay 3 edificios absolutamente abandonados después del terremoto. ¿Sabéis que me acordé de ti el otro día, Alberto? Porque dije, de las réplicas que Alberto ha hablado en el programa, ¿qué pasa con estos edificios? Uno está ahí frente al Parque Los Reyes, el otro está un poquito más abajo, pero edificios absolutamente abandonados, que uno los mira, tan rayados, qué sé yo, con unos murales abajo, uno se imagina arriba, quedaron con sus cortinas puestas y al día de hoy, después de 5 años, permanecen ahí. Edificios que están trizados, que ya no están antisísmicos, creo yo. ¿Qué va a pasar con una réplica importante? Negligencia de las autoridades políticas que tienen que preocuparse hoy día, que no hay un terremoto, del peligro que tienen estos edificios. El que está en Irarrázaval, hay varios edificios que están con serios daños y que evidentemente son el principal peligro. Yo saben que la gente que vive en los departamentos cercanos, a esa gente le agradecería que en el momento del terremoto, rápidamente al pasar el terremoto, salgan del edificio y se arranquen fuera, porque lo más probable es que estas que están cayéndose, que puedan caerse, le vayan a causar un daño incluso a otros edificios al momento de caer. Y eso es una negligencia de la autoridad que tiene que hoy día ir a investigar esto y demostrarle a la gente que no hay peligro, porque para mí es cosa de ver cómo está el edificio, sí son un peligro. Claro, porque estamos amarrados, qué sé yo, en trabas tontas, qué sé yo, de juicios con los copropietarios, que se paga, que no se paga, estar, me imagino, un seguro de por medio, un montón de cosas de papeleos burocráticos que ya llevamos 5 años y al día de hoy ya tenemos posibilidad de tener una réplica importante en nuestra ciudad, en Santiago. ¿Qué pasa si hay esa réplica importante y si viene ese edificio abajo? ¿Qué pasa con las manzanas de alrededor? Lo que pasa es que estamos priorizando el negocio por encima del valor de la vida humana. Yo lo dije la vez pasada, aquí el negocio es más importante. ¿Por qué se sigue construyendo en las laderas de la cordillera frente a donde está la falla de San Ramón? Se sigue construyendo ahí porque es un buen negocio. No construyen más ahí porque evidentemente, claro, puede ocurrir que a lo mejor dentro de 300 años más, y no importa hoy día, va a haber un terremoto. Y si el terremoto es pasado mañana y la gente está recién habilitando sus casas, ¿es un peligro? Ok, es un peligro. No den más permisos para construir en la zona. Dejen el negocio un poquito de lado y piensen en la vida de las personas. Así es. Antes que te vaya a la pizarra que nos va a explicar una cosa, te quiero decir, usted me enseñó que no hay preguntas tontas, así que se lo voy a preguntar igual. Eso, muy bien. Muy bien. Me llama la atención ya la coincidencia de hecho. A lo mejor puede estar súper errado, pero te lo quiero preguntar. Volcán Villarrica, sismo en la última semana, sismo en Concepción. Sismo, adelante nomás. Permiso, compadre. Urqueta. No te preocupes. Mira, Volcán Villarrica, sismo en Concepción, sismo en el norte, y aquí viene mi pregunta que a lo mejor puede sonar tonta, pero a lo mejor no tanto. Hoy en la mañana, lluvia intensa, pero con alta temperatura. ¿Tiene algo que ver? Sí, sí está relacionado. ¿Sí? Fíjense que la Tierra tiene un efecto electromagnético que va cambiando el clima si se aleja o se acerca al Sol. Y permanentemente hay variantes en los polos magnéticos y evidentemente la influencia del Sol también afecta las condiciones climáticas en la Tierra. Nuestro planeta hoy día tiene un cambio climático y ese cambio climático implica que las temperaturas son más altas. ¿Por qué está lloviendo con calor tropicalmente en la zona central de Santiago, de Chile? Porque en un momento el calor es tan intenso en la zona interior del océano que las evaporaciones provocadas por el calor llegan hasta nuestro territorio, advertidas por el sistema meteorológico con 4 o 5 días de anticipación, con precisión casi perfecta. Y llega este clima acompañado del calor que tenemos nosotros acá. Este calor, si uno lo mira hacia el centro de la Tierra, está haciendo que haya mayor temperatura en la parte interna y eso provoca que toda nuestra cordillera se esté levantando, que esté teniendo un movimiento porque está más blando. El terreno no está duro, sólido, como si estuviera helado. ¿Ya? Y obviamente el cambio climático provoca que este movimiento, las alturas del Maule se están levantando, el Villarrica está en erupción, tenemos una alta sismicidad en el norte, tenemos una alta sismicidad costera, es decir, hay una serie de condiciones que tienen que ver con la Tierra que evidentemente está provocando un cambio muy intenso,
no solamente en Chile, sino que en todo el planeta. A esto le agregaría yo también este ruido subterráneo que me sigue llamando la atención de la quebrada de San Ramón. Es impresionante. El otro día también me comentaba alguien de la Florida que se mantiene este ruido y se puede sentir en la madrugada. También yo agregaría eso, ¿ah? Toda nuestra cordillera, tenemos que pensar que en la parte baja, aproximadamente unos 60 kilómetros de profundidad en la parte central de Chile, todo esto se está moviendo hacia abajo, se está metiendo hacia el interior de la tierra. Y toda esta parte de la cordillera se va apretando, las montañas se elevaron, se levantaron, porque esto era fondo marino. Todas las cumbres de las montañas eran fondo marino. Y hoy día estos quiebres que se están provocando desde las profundidades son las que han llamado a generar esta falla de San Ramón. Y esta falla está crujiendo, está vibrando, está teniendo una frecuencia vibratoria que uno la puede percibir de día y de noche. El otro día de nuevo, cerca de las 4 o 5 de la tarde, un gran crujido, un sonido muy intenso. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en esta zona. ¿Por qué cruje y no hay movimiento? Es sonido. En el fondo, muchas veces los sismos no son percibidos a través de lo que se llama el típico característico del temblor, sino que es como un sismo interno que tiene que ver con el sonido, con una frecuencia vibratoria. Esta frecuencia vibratoria no alcanza a provocar el movimiento de un temblor. Ajá. Y esa frecuencia vibratoria es la que siente la persona, no en los oídos, se siente en el líquido del cuerpo humano. Te quiero preguntar algo, Alberto. Cada 24 horas, todos los días, ¿cuántos temblores aproximados nosotros tenemos? Que no alcanzamos a percibir, pero que sí, obviamente la Tierra está temblando. ¿En Chile? ¿Sí? Yo diría que promedio, unos 15, 20. 15. Ya, Mira. tanto. Que tenemos Todos los temblor días. todos los días. 15, 20. Todos los días. Hay veces que más. Entonces, una pregunta. Antes, por ejemplo, del 27F, del terremoto del 2010, estos 15 o 20, la frecuencia subió. Es decir, si sube, ¿podemos alertar de alguna manera que viene algo más fuerte? Pero claro que sí. Pero claro que sí. Si nosotros estamos sintiendo hoy día a lo largo de Chile 15, 12, 20 temblores diarios, estamos en un promedio normal. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de estos sismos está ocurriendo en la zona norte de nuestro país, lo cual está advirtiendo que la mayor tensión que no ha desaparecido con los grandes terremotos. Uno habría pensado, producto de haber habido un terremoto, va a disminuir la tensión, van a haber menos sismos. No disminuyeron. 6.4 Richter, 6.1 Mercalli, es decir, estamos teniendo sismos muy intensos en el norte y son constantes. Lo que pasa es que toda nuestra cordillera, toda nuestra zona central se está desplazando, todo se está moviendo y por eso es que hoy día, sin que haya un enjambre sísmico, tenemos que saber que hay que estar preparados, que es materia de educación escolar y que es materia de educación política para la familia. Pregunta, deme el lapicito, me voy a parar, señor director. ¿Qué pasa? Porque también nos preocupa, obviamente, porque además ellos están bien inquietos acá, es decir, nuestros amigos argentinos. ¿Qué pasa al otro lado de la cordillera? ¿Hay el mismo movimiento o todo esto se centra acá? ¿Qué pasa al otro lado de la cordillera con los movimientos subterráneos? Buena pregunta. Es interesante esto, Daniel, porque sí se mueve en Argentina. ¿Ya? Sí se mueve. La diferencia está en que en la zona cordillerana inmediata, lo que es Mendoza, San Juan, en esta zona tienen una sismicidad semejante a la nuestra. Semejante, no es igual, es parecida. Semejante porque están muy cerca y muchas veces ellos incluso tienen sismos mayores, pero las profundidades a las que ocurren en Argentina son mayores, Ya. por lo cual lógicamente el daño es menor. Y a medida que se alejan hacia Buenos Aires, hacia el Atlántico, cada vez es menos y prácticamente No hay intensidad. sismo. No hay sismo, Ok. prácticamente no. Somos nosotros los que vivimos donde tiembla. Aquí es donde tiembla, aquí es donde ocurre. ¿Y tiene algo que ver que seamos tan angostos, que el mar esté tan cerca de la cordillera? Pero claro que sí. Si nosotros nos proyectáramos a millones de años más, la costa chilena probablemente esté mucho más adentro de donde está hoy día. No. Sí, pues. La costa chilena en el último terremoto del 2010 se fue hundiendo en varias playas. Varias playas prácticamente desaparecieron. Con el tiempo se han elevado algunas y otras permanecen debajo del agua. Cuando hay un terremoto muy grande, lo que pasó en 1960, el océano, dicen, se tomó una parte de la tierra. El océano no se tomó nada. La tierra se hundió.
y directamente se hundió. Y en toda nuestra franja costera podemos quedar con zonas mucho más internas, con quebradas, con zonas más abiertas para que justamente pueda entrar el océano, por donde no va a estar los poblados ni las ciudades como las vemos hoy día, porque eso va a ir desapareciendo. Es decir, en algún momento podríamos decir que Chile puede terminar acá donde estamos nosotros en Santiago, millones de años más, claro que sí. Asiento, don Alberto Urquiza, estamos impresionados. Cada semana es una clase y es una advertencia. Estamos educando en términos de terremotos, no queremos alarmar, sino que al contrario, educar, decir, tener este tema presente siempre. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo a estar preparados? ¿Sabes qué? Yo tuve varias discusiones, incluso con autoridades municipales en algún momento determinado, antes y después del 2010, porque yo les decía que hay que tener las alertas, los avisos, los lecheros. No es que no los podemos poner porque la gente se va a asustar, va a bajar el turismo y no va a venir la gente. Mentira. La gente tiene que saber que hay zonas de rutas de escape, la gente tiene que estar clara por dónde tiene que desplazarse en el caso de una emergencia. Nosotros tenemos que vivir en un país que está plenamente informado de cuáles son las zonas seguras. Yo les contaba que en el terremoto de 1960, el gran cataclismo 9.5 que hubo, y que no fue un terremoto, fueron 12 terremotos, porque a la gente a veces se le olvida, son 12 terremotos los que hubo, no fue uno, fueron 12 sismos de gran intensidad. Hubo una ola que entró en una zona y hay una sola fotografía que lo muestra, y esa ola tiene más de 20 o 25 metros de altura. Y es la única imagen que hay y es una imagen bien borrosa. Mira, me quiero cambiar un poquito de tema, pero que tiene que ver con la imagen, señor director. No sé si estoy a tiempo aún. Dígame. Si estoy a tiempo con el director para hacer la última pregunta. Ok, ya. En términos de... ¿Podemos volver a la imagen anterior, porfa, director? ¿Esa? En términos de movimiento, me gustaría que explicaras que unos son más verticales y otros son más horizontales. Esto tiene que ver con qué cosa, mi querido, y cómo son las maneras que yo debo abordar este tipo de movimiento en un terreno. Lo que pasa es que depende mucho de cómo es la estructura del terreno. Si el terreno es sólido, la vibración va a ser muy intensa. Si el terreno es blando, va a ser más ondulante. ¿Y si es en altura? ¿En qué sentido? En altura, por ejemplo, estoy en un piso 20, en un piso 15. Ah, no, ahí el desplazamiento siempre va a ser lateral y oscilante. Va a ser oscilante, se va a mover de un lado a otro, tal como lo estamos viendo en el edificio. Eso es lo que ocurre en un piso alto. Eso es exactamente, la gente no se puede mantener de pie. La gente tiene que acercarse a una zona y quedarse mantenida firme, afirmándose en algo. Esto es igual que una ola. Un terremoto es igual que una ola que se viene desplazando desde el epicentro, tal como lo habíamos explicado, desde el punto central superficial, donde ocurre el sismo, se empiezan a mover estas olas. La Tierra se comporta como si fuera agua. Esa es la verdad. Si ustedes pudieran verlo con una cámara a distancia, ustedes verían que la ciudad se empieza a levantar igual que si hubiera oleaje en el océano. Y en la ciudad. Santiago se podría ver moviéndose igual que con una ola. Lo que también nos impactaba con las redes sociales, que un tremendo de todos los aprendizajes que tuvimos en el 2010, el más importante que tú lo recalcaste la semana pasada, es que si ocurre un terremoto en algún lugar de nuestro país, se demoraría 2 a 3, ¿cuánto avanza? 2 a 3 minutos en llegar a otro lugar, o 1 minuto y medio a 2 minutos en llegar a otro lugar. Bueno, si fueran a la altura de Concepción, llegar a Santiago 1 minuto 45 segundos, 2 minutos, depende de la velocidad, que son aproximadamente 200 kilómetros por minuto aproximadamente lo que se demora. Imagínense, 200 kilómetros por minuto es una alta velocidad. Tremendo. Entonces, llegar a eso, en un momento determinado, nosotros tenemos que buscar no solamente la investigación del por qué ni cómo se está provocando el sismo, sino que tener los sistemas de alerta temprana para poder advertirle a la gente, incluso a través de alarmas. Da lo mismo si es de mediodía o son las 3 de la mañana. Tener las alarmas para que la gente sepa, que se las escucha, que viene una alerta y que inmediatamente a través de los celulares lleguen las alarmas diciendo para que uno pueda advertirse de que viene un sismo de alta intensidad. Porque la respuesta mía a la pregunta tuya de cuántos sismos ocurren son sismos sensibles. Porque si tú me preguntas cuántos sismos hay, grado 1, grado 1,5, grado medio grado, cientos. Pregunta, Cientos. Hemos hablado harto de la quebrada de San Ramón acá. Si es que ocurriera un sismo medianamente alto, fuerte, o un terremoto, la gente que está cruzando el cordón de la quebrada de San Ramón, ¿son dos cosas absolutamente diferentes o se debería preocupar un poquito más? No, yo creo que la gente tiene que preocuparse más, definitivamente. O sea, vivir hoy día lo que las mismas autoridades, estudios geológicos, la gente que está haciendo toda la parte sísmica en Chile, están ellos mismos diciendo que puede haber un sismo 7.5. Oh. ¿Y qué pasa si se equivocan? ¿Y qué pasa si al momento de haber un quiebre es más grande el terremoto grado 8? O sea, vamos a estar viviendo un terremoto igual
en magnitud, en fuerza a lo que vimos el 2010. Y estamos enfrentándonos a eso y no nos importa y dejamos a la gente en sus casas, da lo mismo. A mí me da importancia, a mí me preocupa que la gente sí sepa esto y que tengamos el valor político de tomar decisiones por las personas, de no seguir construyendo en los lugares que realmente tienen un peligro y también de ponerle mucha atención a los lugares que quedaron dañados del 2010 y ¿saben qué? Hoy día se los estamos diciendo en un programa de alta sintonía en el Trasnoche en Chile. Esto va a ser su culpa, señores autoridades, si los edificios se llegan a caer después de un sismo grande que puede haber en Santiago. Porque es irresponsabilidad, abandono de funciones, un fracaso en sus funciones políticas. Ahora, por no hacer las cosas como corresponde. Don Alberto, ocurrió el sismo fuerte en el norte de nuestro país. ¿Qué podríamos dar? ¿Qué mensaje le podríamos dar al norte en este minuto? ¿Qué podría pasar dentro de las próximas horas, días, meses? Hay que tener claridad que la gente en el norte sabe lo que está ocurriendo, la gente en el norte está preparada. Por favor, sigan muy atentos a las condiciones. No hay un enjambre sísmico en una zona. Hay un enjambre sísmico en todo un territorio que abarca desde la cordillera en la frontera con Argentina, desde la zona sur de Perú hasta la zona sur de... Tú dijiste que el terremoto del norte no fue el terremoto más grande que se está esperando. No, para nada. Fue una cosa pequeña que, pongámoslo matemáticamente, fue 1/3 de toda la fractura, de toda la zona intensa. 1/3 fue la que quebró y los otros 2/3 no han reventado, no han saltado todavía. Si uno de esos terrenos vuelve a hacer en la energía, a soltarse como un terremoto, puede incluso abarcar el mismo terreno que abarcó el terremoto anterior. Es decir, la gente hoy día tiene que estar preparada porque va a ocurrir. No es si nos gusta o si no nos gusta. No es si es políticamente correcto o incorrecto. Va a pasar y tenemos que estar atentos y alerta a eso. Y hay que hablar sí, de esa manera clara, además. Pero por supuesto, ¿puede ocurrir un terremoto a nivel nacional? ¿A nivel nacional? Sí. No o creo. sea, no sé si a nivel nacional, no creo. pero de Puerto Montt a Arica, ¿puede ocurrir? O sea, si cae un meteorito del porte de un buque, bueno, y dice, obviamente choca ya, contra pero con la las tierra. placas no, ¿no es cierto? Las placas no. No, son zonas que se manejan muy diferentes. Puede haber una extensión donde el sismo va a ser menor en un extremo y va a ser más intenso en otro. Eso sí puede ocurrir, pero que toda la zona se reviente junta al mismo tiempo, no, es muy difícil. No así en la parte de las erupciones volcánicas, que en las erupciones volcánicas sí puede haber, tanto en las cercanías como en distancias, relativamente no tan distantes, poder haber erupciones simultáneas de volcanes, que es lo que está pasando con la zona del Maule y lo que es la zona del Biobío, que me preocupa harto. La gente de Concepción, de la octava región, también quedó bastante asustada con el último temblor, que fue bastante fuerte por todo lo que se vivió ahí, ¿no es cierto?, el 2010. Y la gente ya como que también está esperando un nuevo terremoto, o sea, estamos en todos lados, en la zona central que somos nosotros, en Concepción. Yo creo que las casualidades no existen, de verdad creo que las casualidades no existen. Y es increíble que nosotros, hablando del tema aquí en el programa, empieza a temblar en Concepción y hay 8 sismos seguidos en un par de horas. Obviamente es una advertencia. Y si esto no ha terminado, porque no va a terminarse nunca. Por eso tenemos que estar preparados permanentemente. Estamos ante una situación que tiene que ser bien monitoreada y que tiene que ser bien advertida. Y ¿saben qué? Sus vidas valen mucho. Y por eso la preocupación de todas las autoridades políticas tienen que ser de gran importancia, de gran preocupación para que ustedes puedan estar tranquilos y no morirse en un terremoto. Muchas gracias, don Alberto. ¿Eh? Nos vemos mañana, ¿le parece? Mañana nos vemos, mi amigo. ¿Es verdad que trae unos ovnis que andan cerca del Vaticano? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Mañana. Y vamos a hablar, lo van a ver mañana, les voy a relatar yo un evento que le ocurrió a un papa. Ya. A un papa con un ovni. Mañana. Mañana. Ok, vamos a hacer una pausa, pero antes los quiero dejar invitados porque nos vamos a ir a un pequeño corte. Pero viene la periodista Laura Landaeta a hablar todos los detalles de la biografía de Cecilia Boloco. Viene a hablar los detalles también de su participación en los programas de televisión argentinos. Viene además a comentar lo que pasó anoche aquí con Juan Cristóbal Foxley. Pero más allá de todo eso, nos viene a contar cómo ella hace esta biografía, trata de ubicar o no trata de ubicar a la familia Boloco, quién realmente es su fuente, dónde saca esta investigación, cuántos años, todos esos detalles. Viene a la vuelta de estos comerciales Laura Landaeta, periodista de ese libro. Vamos a la pausa junto a Nivea, seguimos haciendo Melate por ustedes.
El otro día con un amigo conversábamos sobre las cosas que más nos irritan a los hombres. Esas situaciones que te hacen querer chutear lo primero que se te cruce. Por ejemplo, cuando estás en tu casa con amigos viendo un partido y típico que en la jugada más importante, tu polola te empieza a preguntar algo. Uno dice sí, 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 sin siquiera saber de qué están hablando. Y ella insiste, insiste y sigue preguntando. Hasta que terminas parándote para evitar que se transforme en una pelea. Y ahí ya te perdiste la mejor jugada del partido. Para esas situaciones y muchas otras, antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. No irrita, protege.